En la Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 21, vamos a leer un solo verso. Capítulo 21, 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Gracias por tu hermosa, gloriosa y maravillosa palabra. Le vamos a poner un tema. La realidad de una vida aún después de la muerte. ¿Vida después de la muerte? Sí. Jesucristo dice sí. Y esto lo encontramos en el capítulo 16 de Lucas, verso 19. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico. Este hombre no se perdió porque era rico. Quiero que se lo graben esto. Y el mendigo llamado Lázaro no se salvó porque era pobre. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en la teología de los fariseos, ellos entendían que ser rico era porque se gozaba de la bendición de Dios. Eso lo entendían. Claro que hoy tenemos religiones igualitas, idénticas, que piensan igual, que creen que ser rico es porque gozan de la bendición de Dios y ser pobre es porque no andan bien con Dios, que tienen que ponerse bien con Dios. Y dice la Biblia, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este rico no era malo, porque si hubiese sido un hombre malo, pues no permite que se lo pongan en la puerta. Dicen, quítenmelo de ahí, llévenselo de ahí, si no lo dejó ahí. Pero era indiferente al dolor y al sufrimiento de ese hombre. Y este hombre estaba muy enfermo y deseaba, ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. O sea, él no quería nada de lo que caía que le echaran a él, le tiraran a él. Y dice la Biblia que aún venían los perros y lamían las llagas. O sea, el único consuelo que tenían eran los perros. Venían y le lamían las llagas. Y esta teología farisaica funciona muy bien hoy. Le funciona muy bien a unas cosas que andan por ahí. Porque si trabajaran con el evangelio, no dijeran eso. O como dice 2 Corintios 2:17, nosotros no somos como muchos que medran, o sea, que negocian con las palabras de Dios, que falsifican las palabras de Dios. Y la falsificación es un delito condenado en toda parte del mundo. Y si la falsificación es un delito condenado en toda parte del mundo,
¿cómo van a escaparse los falsificadores que falsifican las palabras de Dios? Porque esos negocios que hacen, lo hacen con una falsificación, no es con el evangelio. Cuento una historia que Alejandro tenía un caballo y era un gran conquistador. Y ese caballo se llamaba Bucéfalo, y ese caballo montaba muy bien a Alejandro. Pero todo el que montaba ese caballo, el caballo lo tiraba al suelo, al piso. Y lo montaba aquel y para el piso. Lo montaba aquel, pero lo montaba Alejandro. Y el caballo marchaba bien con él. ¿Qué quiero decir o qué estoy diciendo? Que el evangelio no monta otro jinete que no sea al Señor Jesucristo. Y todo el que quiera montarlo va para el suelo. Lo van a ver rodando como las culebras. Y dice la Biblia que aconteció que murió el rico, que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mira, Lucas no dice en ningún lugar que esto es una parábola. Jesucristo no dice en ningún lugar que es una parábola. Jesucristo está narrando una historia real, un acontecimiento real. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. ¿Por qué no es una parábola? Porque las parábolas nunca le ponen nombre al protagonista. Nunca. Nunca le ponen nombre. Y aquí le ponen nombre al protagonista. El rico no tenía nombre porque la Biblia dice, 1 Corintios 8:3, el que ama a Dios es conocido por Dios. ¿Qué es lo que significa? Que Lázaro amaba a Dios y era conocido por Dios, y que el rico no amaba a Dios y Dios no lo conocía. Él dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Murió, fue sepultado, pero siguió vivo. Su alma sigue viva. Su alma sigue consciente. Este hombre estaba en el infierno y estaba consciente. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y a mí no me interesa asustar a nadie. A mí lo que me interesa es que nadie vaya a ese lugar. Así de simple. Ahora, no encuentren extraño que Dios haya creado un infierno. Hay cárceles de extrema seguridad, donde los presos más peligrosos lo encierran en solitaria. Ahí duran meses, solo, sin hablar con nadie, encerrado, porque son peligrosos. Y dice la Biblia que el rico fue sepultado, pero en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, estaba viendo, estaba mirando, conoció a Lázaro. Y esto lo está narrando Jesucristo. Una Biblia lo tienen en rojo diciendo es Jesucristo que habla. Entonces está mirando, pero el cuerpo está enterrado y los ojos físicos quedaron, se pudrieron, se dañaron, pero él está mirando, está observando.
y vio que estaba en tormento. Es él el que narra lo espantoso, lo terrible del infierno. Esto no es un asunto de que, como dicen algunos, ¿verdad? Me llevaron al infierno. A mí no me interesa eso. A mí me interesa lo que Jesucristo dice del infierno. A mí no me interesa lo que tú vienes diciendo. Entonces él dando voces, está hablando. Pero el cuerpo está enterrado. El cuerpo está desbaratado, se descompuso. Dando voces. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Estaba equivocado él. Él creía que por ser rico iba a heredar las bendiciones de Abraham. Y los que son hijos de Abraham son hijos por fe. Pues él no tenía la fe de Abraham. Él tenía el dinero, sí, pero no la fe. Ten misericordia de mí. Pero tú no tuviste misericordia de aquel. Tú no puedes reclamar ni pedir misericordia cuando tú no usaste de misericordia. Porque nuestro Dios es misericordioso y clemente. Así es Jehová, nuestro Dios. Aunque algunas religiones falsas dicen Jehová, pero no es Jehová, es Jehová. Y aparece más de 7,000 veces en la Biblia ese nombre. O sea, para que nadie se confunda. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero tú eres rico y no puedes comprar un vaso de agua allí. Allí no se te puede hacer una transferencia para que compre un vaso de agua. Está pidiendo una gotita para que le mojen la punta de la lengua. Parece que no era muy controlado con la lengua. Todos los que son descontrolados con las lenguas, prepárense que van a tener dificultades después que partan de esta vida. Hay que controlarse. Hay que dejarse conducir por Dios. Hay que pensar para hablar, no hablar para después pensar. Porque estoy atormentado. Es él el que está diciendo cómo es el infierno. No fue fulano que a ti te llevaron y aquella. Oye, ustedes agarran las redes y eso fue que aquel se lo llevaron, que aquel fue, que duró tanto tiempo y que el Señor no. Este está narrando Jesucristo está narrando una historia real, creíble. Esta sí es creíble. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, tú recibiste el paraíso en tu vida. Tú no puedes reclamar el paraíso aquí, tú lo tenías ya. Y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Pero por qué? ¿Porque era rico? No. Lázaro, ¿porque era pobre? No. Porque Lázaro tenía su mirada puesta en el Dios de Abraham, en el cielo, en las riquezas espirituales, en la auténtica riqueza. Este era rico en la tierra. ¿Y qué? Ahora se cambian los papeles. El que era rico es pobre y el que era pobre ahora es rico. Por eso nosotros hablamos de riqueza. Le hablamos a la gente de la riqueza, de la inescrutable riqueza del Evangelio. Es en el Evangelio que usted encuentra perdón, restauración. Es en el Evangelio que usted encuentra reconciliación. Es Dios hablando, diciendo: reconciliaos con Dios.
Tú eres atormentado y el consolado. ¿Cómo se cambian los papeles? Entonces, el rico y el pobre están en la misma situación. ¿Qué tienen que hacer ambos? Prepararse para la muerte. Todos tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para la muerte. ¿Tú estás estudiando una carrera? Sí, estudiala muy bien. Okay. Este profesional, pero tienes que saber que todo ese conocimiento va a quedar nulo. Y toda esa sabiduría mundana se perdió. ¿Qué usted puede conservar? La palabra de Dios. Viven, son vivas, porque son la palabra del Dios viviente. Viven y permanecen para siempre. ¿Sabe por qué podemos decir que somos eternos? ¿Cómo eternos? Sí, eternos. La palabra de Dios. Si usted muere con esa palabra, lleno de las palabras de Dios, de verdad que eso se va a quedar sembrado ahí en la tierra. Ahora usted verá, siembre un grano de lo que usted quiera, de habichuela, de maíz, si quiere. Y ya va a ver cómo ese grano se va a decomponer. Pero ese grano tiene un germen que usted no puede verlo con los ojos físicos. Y ese germen va a romper la corteza de la tierra. Y de ahí sale una planta hermosa. Jesucristo ha hecho una promesa. Y es levantarnos de los muertos. Eso es seguro. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, este hombre estaba encerrado en el infierno y Lázaro encerrado en el cielo. Ni este puede salir para allá, ni tú puedes echar para acá. Esto hay que arreglarlo ahora. Esto hay que arreglarlo ahora. Por eso es que tenemos que entender que todo lo que no tiene su origen en la Biblia tiene un nombre: religión. Bueno, un día de esto se celebró un día. Creo que es jueves. Claro, un día religioso. Ok. ¿Dónde está su origen en la religión? Ok, denle para allá. Entonces te digo, entonces le dijo: te ruego, padre Abraham, que me envíe a la casa de mi padre. Oiga lo que quiere este hombre, ser evangelista. Pero ya está en el infierno, ya tú no puedes. Te ruego que me envíe a la casa de mi padre. Él quería salir para predicar. Es ahora que hay que creer al evangelio. Porque van a desear que le den una oportunidad de nuevo, claro, pero ya no hay oportunidad. Dios ha establecido. Esto no es un asunto, yo establezco. Es pura religión. La palabra de Dios dice que Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, muere ahora e inmediatamente el juicio. O sea, se determina hacia dónde usted va, pero inmediatamente. ¿Hacia dónde usted se va a dirigir? Inmediatamente. ¿Estamos preparados para la muerte? Sí, ok. ¿Estamos preparados para el juicio? Después de la muerte viene el juicio. Para eso sí tenemos que prepararnos. Porque si la muerte es segura, el juicio es seguro. Porque mire como que dicen, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Si una se cumple, la otra también. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. O sea, él quería testificarle. Él quería predicar, quería ser un predicador.
Y ustedes con toda la oportunidad del mundo acercársele a alguien y hablarle de Jesucristo, hablarle de lo que Él hizo en la cruz, decirle que las religiones ya no tienen razón de ser, porque Cristo todo lo hizo en la cruz. En la cruz te ha reconciliado con Dios. En la cruz derramó la sangre que quita el pecado. En la cruz venció contra los potestades y los principados, triunfando, dice la Biblia, sobre ellos. En la cruz lo hizo todo. Aquí nadie puede hacer nada. Nadie ha hecho nada. Lo ha hecho todo Cristo en la cruz. Y ese es el mensaje que hay que llevarle a la humanidad. El pecado, llévalo a los pies de la cruz. ¿Quiere conocer el amor de Dios? En la cruz. ¿Quiere conocer la profundidad de cuánto te amó? Ve a la cruz. Míralo a Él. Tenía 5 hermanos que iban por el mismo carril de Él. Y Él quería salir para alertarlo. Y ellos no fueran a ese lugar. Quería ser un evangelista. Ya no hay tiempo. No hay tiempo para eso. Para que yo le testifique y ellos no vengan. Oiga, que el deseo de Él, que no vayan a ese lugar. ¿Tú sabes lo que están haciendo estos delincuentes? Porque hay una delincuencia ahora espiritual que hay que combatirla. A ti te llevó, ¿a quién? Me llevó Dios al infierno para que la gente crea en esas estupideces. Crean lo que la Biblia dice. Por eso el Señor le dice, no, tienen a los profetas, ellos tienen. Que les crean a ellos. Entonces te quiere que te crean a ti, que a ti te trajo del infierno. No. Para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Eso proclamaba ese hombre. No quería verlo sufrir como él estaba sufriendo. ¿Y sabe lo que le respondió Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Esto es un asunto de lo que Dios dice, no de lo que Dios te dijo a ti, de que Dios me dijo. Y ya no un Dios me dijo, y Dios le dijo a este, y Dios le dijo a aquel. Y ya no las religiones, al por mayor y detalle. No es Dios me dijo, es Dios establece. Es Dios decreta en su palabra, no es yo decreto. A Moisés, a los profetas tienen, óiganlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo que lo que hay que oír es el evangelio. Que no hay que oír a nadie. Si el que viene no me trae el evangelio, pues no me dé nada. Tú no me traes nada. Tú no me estás trayendo nada. Y yo no quiero nada. Ahora tú me traes el evangelio, ok. Porque en el evangelio Jesucristo está presente. Y es en el evangelio que Jesucristo se ofrece como portador de la salvación. Pero es en el evangelio, no es en la religión. Pero pastores evangélicos y sacerdotes, todos estamos conscientes que ninguna religión salva. Y si ninguna religión salva, ¿por qué hablar a la gente de religión? ¿Para qué? Hablemosle de que hay que cambiar de religión por relación con Jesucristo. El evangelio te vino para que usted haga una relación personal con Él. Entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mentira. Mentira, Jesucristo fue levantado entre los muertos. Y dice Isaías, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Ahora mismo aparece una persona que vino de los muertos. A mí no me interesa
y que trae un mensaje. A mí no me interesa ese mensaje. Yo tengo el mensaje de Dios. Es el mensaje de la palabra de Dios. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si no oyen el evangelio, ¿a quién van a oír? A Moisés, a los profetas. Tampoco se persuadirán aunque algunos se levantase de los muertos. Si se levantaran de los muertos, no se persuadirán. Porque este hombre en la carne era descendiente de Abraham. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Abraham creyó a Dios, que él no creyó, y le fue contado por justicia. Tienen que saber, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Por eso él murió el mendigo, era de fe, tenía su fe en el cielo, tenía su fe en el Señor y fue al seno de Abraham. Era hijo de Abraham en la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero en ti, o sea, los que son de fe, son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Yo te bendigo. ¿Qué es lo que yo te bendigo? ¿Tú eres de fe? Sí, pues tú tienes la bendición. No es un asunto de yo. Oí una canción ahorita que le hicieron un majestuoso arreglo. En vez de decir cuando yo canto, cuando alabamos, cambiaron por como yo canto. Cuando yo canto, por alabamos. Muy bien. Tiene mucha base bíblica. Ok, encaja con la Biblia. Pero cuando yo canto, yo dije: quiera Dios que no meta las patas. No, Dios le ayudó. ¿Cómo le ayudó? Hizo el arreglo. Hizo el arreglo del lugar. Son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Bendecido. Por eso la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Si usted no hace misericordia con nadie, ¿cómo usted puede esperar y pedir que hagan misericordia con usted? Porque oigan, las palabras de Dios es justo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Vida que no termina. Vida que no acaba. Jesucristo es el alfa y la omega, comienzo y fin, principio y fin. Él es el todo y en todo. Es lo mejor que ha llegado a la vida del creyente. Dios te va a bendecir. Tú estás diciendo que no estás en Cristo. Porque todas las personas que están en Cristo están bendecidos. Ya han sido bendecidas. Y están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia? Sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo, la cabeza de Cristo. Por eso es que hay victoria en Cristo. En Cristo somos victoriosos. Porque Él nos lleva de victoria en victoria.
y de triunfo en triunfo. El triunfo es continuo. Esto es una vida de victoria. Pero esto le consta a todo. Díganme cuál de ustedes no puede decir: a mí me dio la victoria. Y a mí también. Y a mí también, claro, porque Él está en medio nuestro. Desde ahora y para siempre. Aquí solo se habla de victoria. Aquí usted oye la gente decir: yo no me podía parar ayer. Claro, si va en esa condición al médico, sabe que te va a internar. Pero ¿qué hace? Llama a la iglesia. La iglesia de Dios ora y la persona se levanta en victoria. Que el Dios de paz les prosiga bendiciendo a todos.